Bienvenidos, queridos cibernautas. Esta noche les traigo un relato que cambiará para siempre su percepción de esos lugares que todos conocemos, donde pasamos buena parte de nuestra juventud, donde supuestamente estábamos seguros, las escuelas. Esos edificios que durante el día se llenan de risas y gritos infantiles, pero que por la noche guardan secretos que nadie debería descubrir. Esta historia me fue compartida por Laura, una maestra suplente que aprendió de la manera más dura que hay clases a las que nunca deberías asistir. Prepárense para conocer Aula 5C. Siempre quise ser maestra. Desde pequeña soñaba con tener mi propia aula llena de niños a los que pudiera inspirar. Después de años de estudio y esfuerzo, finalmente conseguí mi título y comencé a trabajar como suplente mientras esperaba una plaza permanente. La llamada de la escuela primaria Benito Juárez llegó un martes por la tarde. Una maestra había solicitado una licencia de emergencia por motivos familiares y necesitaban a alguien que cubriera su grupo durante las próximas 3 semanas. Sin dudarlo, acepté. La escuela era un edificio antiguo de 2 pisos construido en los años 50, con esa arquitectura sobria y funcional típica de la época: ladrillo rojo, ventanas grandes pero con rejas y pasillos largos que resonaban con cada paso. El grupo que me asignaron era el 5C, ubicado al final del segundo piso en el ala más antigua del edificio. El primer día transcurrió sin incidentes. Los niños, unos 25 en total, eran tranquilos y disciplinados, quizás demasiado. Mientras otros grupos hacían alboroto durante el recreo, mis alumnos permanecían extrañamente callados, incluso durante los juegos. Fue Daniela, una niña de grandes ojos cafés, que se sentaba en la primera fila, quien primero llamó mi atención. Mientras los demás salían al recreo, ella se quedó rezagada. «Maestra», me dijo con una voz apenas audible, «¿usted también la ve?» «¿A quién, Daniela?», pregunté agachándome para estar a su nivel. «A la otra maestra, la que siempre se para en la esquina cuando usted escribe en el pizarrón». Un escalofrío recorrió mi espalda, pero mantuve la compostura. «¿Te refieres a la maestra Mercedes, a quien estoy reemplazando?». Daniela negó con la cabeza. «No, la otra, la que tiene el uniforme antiguo y la cara sin ojos». Antes de que pudiera responderle, Jorge, el conserje que pasaba por el pasillo, se detuvo al escuchar nuestra conversación. «Daniela, ve a jugar con tus compañeros», dijo con una autoridad que me sorprendió. La niña obedeció inmediatamente, dejándome a solas con el hombre. «Es mejor no alimentar esas historias», advirtió con una expresión seria. «Los niños tienen mucha imaginación». Esa noche, curiosa por el comentario de Daniela, investigué sobre la historia de la escuela. En un blog local sobre historia de la ciudad, encontré un artículo que mencionaba que en 1968 la escuela Benito Juárez había sufrido un incidente trágico. Un incendio en el ala este del segundo piso había cobrado la vida de una maestra y 5 estudiantes. El fuego había comenzado precisamente en el aula que ahora era la 5C. La maestra Carmela Vázquez había intentado salvar a los niños que quedaron atrapados durante un ensayo fuera del horario de clases. Según el artículo, los bomberos encontraron su cuerpo abrazando a 2 pequeños cerca de la ventana, como si hubiera intentado protegerlos hasta el final. Al día siguiente, observé mi aula con nuevos ojos. ¿Sería posible que la otra maestra de la que hablaba Daniela fuera? No, era absurdo. Siempre me había considerado una persona racional. Durante la clase de matemáticas, mientras escribía un problema en el pizarrón, sentí un frío repentino en la nuca, como si alguien respirara detrás de mí. Al voltear, solo vi a mis alumnos, todos mirándome fijamente. Todos, excepto Daniela, que miraba con terror la esquina trasera del aula.
Esa tarde, al terminar las clases, me quedé para preparar el material del día siguiente. La escuela se vaciaba rápidamente y pronto reinó ese silencio particular de los edificios escolares. Después de hora, un silencio que parece amplificar cada pequeño ruido. Estaba solo en el aula cuando escuché el primer sonido, un ligero arrastre de pies desde el pasillo, luego risas infantiles apagadas, como si vinieran de muy lejos. ¿Hay alguien ahí?, pregunté asomándome al pasillo vacío. Nadie respondió, pero las risas continuaron, ahora acompañadas por lo que sonaba como una canción de ronda antigua. La rueda, rueda sin parar, el fuego viene, nos va a alcanzar. Las luces del pasillo parpadearon, el aire se volvió denso, con un leve olor a humo que me hizo toser. Regresé al aula para recoger mis cosas y marcharme, pero me detuve en seco en la puerta. En el escritorio, donde no había nada momentos antes, ahora reposaba un viejo libro de asistencia. La portada amarillenta indicaba el ciclo escolar 1967-1968. Mis manos temblaban mientras lo abría. Allí estaban los nombres pulcramente escritos con tinta azul, y entre ellos reconocí 5 apellidos que coincidían con los de mis alumnos actuales, incluyendo a Daniela Gutiérrez. Un ruido me sobresaltó. La puerta del aula se cerró de golpe y las lámparas comenzaron a parpadear violentamente. El olor a humo se intensificó y un calor sofocante invadió la habitación. Las paredes normalmente blancas comenzaron a oscurecerse como si se quemaran desde dentro. Y entonces la vi. En la esquina trasera del aula, junto al viejo armario, una mujer con un vestido azul anticuado, el uniforme que usaban las maestras en los 60. Su rostro era lo más perturbador. Donde deberían estar sus ojos, solo habían 2 cuencas oscuras y chamuscadas. No los salvé a todos, dijo con una voz que sonaba como papel arrugado. Me faltan 5. Siempre me faltan 5. Dio un paso atrás, tropezando con los pupitres. La figura avanzó y a medida que lo hacía, 5 pequeñas siluetas aparecieron a su lado, todas con el mismo uniforme escolar pasado de moda, todos con rostros difuminados por el humo. Ayúdenme, suplicó la maestra sin ojos. Ayúdenme a completar la lista. Los niños deben salir. Reuniendo todo mi valor, logré articular: ¿qué quieres de mí? Sus descendientes, respondió, señalando el libro de asistencia. Los bisnietos están aquí. Si se van con nosotros, el ciclo se completa. La deuda se paga. Comprendí con horror lo que me estaba pidiendo. Los 5 niños que murieron en el incendio, sus familias continuaron, tuvieron descendencia, y ahora, bizarramente, sus bisnietos estaban en mi clase. No puedo hacer eso, respondí con la voz entrecortada. Son niños. Están vivos. No puedo entregarlos. La temperatura descendió drásticamente. Las siluetas infantiles se acercaron a mí, sus manos pequeñas extendidas como queriendo alcanzarme. Entonces serás tú quien complete la lista, sentenció la maestra espectral. Alguien debe permanecer, alguien debe enseñar, para siempre. Las llamas comenzaron a materializarse en las paredes, el humo se hizo más denso, asfixiante. Caí de rodillas, luchando por respirar. En ese momento, la puerta del aula se abrió de golpe. Era Jorge, el conserje, sosteniendo un extraño amuleto en la mano. Aléjese de la maestra, gritó, no a mí, sino a la aparición. Esta no es su escuela, no más, su tiempo terminó. La figura espectral chilló con un sonido que perforó mis oídos. Las llamas fantasmales se agitaron violentamente y luego tan repentinamente como aparecieron se desvanecieron. El libro de asistencia se convirtió en cenizas que se esparcieron por el suelo.
Jorge me ayudó a levantarme. Cada generación, murmuró, cada vez que descendientes de los niños perdidos coinciden en el aula 5C, ella regresa. Mi abuelo era el conserje durante el incendio. No pudo salvarlos. Nuestra familia ha cuidado este lugar desde entonces. Renuncié a la suplencia la semana siguiente. Antes de irme, le dejé una nota a la maestra titular recomendando encarecidamente que reasignara a 5 estudiantes específicos en diferentes grupos. Han pasado 2 años desde entonces. Conseguí una plaza en otra escuela, mucho más moderna. A veces, cuando me paro frente al pizarrón, siento un escalofrío en la nuca, como si alguien me observara, y en ocasiones, cuando mis alumnos están muy callados, puedo jurar que escucho a lo lejos una canción de ronda que nadie les ha enseñado. La rueda rueda sin parar, el fuego viene nos va a alcanzar. La semana pasada recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro de un grupo escolar de 1968. En la esquina superior derecha, escrito con letra infantil, decía: todavía nos faltan 5, maestra Laura. La esperamos. Y así terminamos esta historia, queridos cibernautas. Recuerden que las escuelas son algo más que edificios donde se imparten conocimiento. Son repositorios de emociones intensas, de recuerdos profundos, de tragedias olvidadas. La próxima vez que pasen frente a una escuela antigua a altas horas de la noche y vean una luz en alguna ventana, pregúntense: ¿será un conserje trabajando tarde? O quizás una clase que nunca terminó. Continuamos. Lo que estoy a punto de contarles ocurrió durante mi segundo año de secundaria en la Escuela Técnica 14 de mi ciudad, una escuela antigua construida a principios de los años 50, con esos pasillos fríos de cemento y ventanas altas que apenas dejaban entrar la luz. Nuestra escuela tenía 3 pisos y, como muchos edificios antiguos, estaba llena de historias, pero ninguna tan inquietante como la del pasillo del 3er piso, el ala este donde estaban los laboratorios de química y biología. Todo comenzó un jueves de noviembre. Las clases habían terminado temprano por una junta de profesores, pero yo me había quedado para terminar un proyecto de ciencias. Serían aproximadamente las 4:30 de la tarde cuando finalmente salí del laboratorio. El cielo ya comenzaba a oscurecerse y la escuela estaba prácticamente vacía. Mientras caminaba por el pasillo del 3er piso, noté algo extraño. A pesar de que todas las aulas estaban cerradas, podía escuchar claramente el sonido de tiza deslizándose sobre un pizarrón. Era un sonido rítmico, metódico, como si alguien estuviera escribiendo ecuaciones o apuntes extensos. Me detuve frente al aula 3C, donde parecía provenir el sonido. La puerta estaba cerrada, pero por la pequeña ventana rectangular podía verse el interior en penumbras. La curiosidad pudo más que mi miedo y me asomé. Lo que vi me dejó helado. En el pizarrón aparecían líneas de escritura formándose solas, como si una mano invisible sostuviera la tiza. No eran palabras o números, sino símbolos extraños que nunca había visto. Y mientras observaba, paralizado, los símbolos comenzaron a brillar con una tenue luz verdosa. De repente el ambiente se tornó gélido. Podía ver mi aliento condensándose frente a mí. Fue entonces cuando le escuché una voz femenina, apenas un susurro, que repetía: nadie aprobó, nadie aprobará jamás. Salí corriendo de allí, bajando las escaleras de 3 en 3, sin mirar atrás ni una sola vez. Cuando llegué a la planta baja, me encontré con don Ramiro, el conserje más antiguo de la escuela. Al verme tan pálido y agitado, me preguntó qué me pasaba.
Entre jadeos le conté lo ocurrido. El anciano suspiró profundamente antes de hablarme. ¿Viste a la maestra Guevara?, me dijo con voz cansada. Fue profesora de química aquí por más de 30 años. Era extremadamente estricta. Nadie aprobaba su clase en el primer intento. Una tarde de 1977 se quedó corrigiendo exámenes y sufrió un infarto. La encontraron al día siguiente, con la tiza aún en la mano y todos los exámenes reprobados sobre el escritorio. Según don Ramiro, desde entonces su espíritu permanece en el aula tercero C, eternamente corrigiendo exámenes que nadie aprobará jamás, y cada cierto tiempo, cuando algún estudiante se queda solo en el tercer piso, ella intenta encontrar nuevos alumnos para su clase eterna. Lo más perturbador es que al día siguiente revisé los registros antiguos de la escuela en la biblioteca. Efectivamente, existió una profesora llamada Elena Guevara que murió en 1977, pero lo que me heló la sangre fue descubrir que en los años siguientes a su muerte, 3 estudiantes desaparecieron misteriosamente. Los 3 habían sido vistos por última vez en el tercer piso cerca del aula tercero C. Desde ese día nunca volví a quedarme solo en la escuela después de clases, y cuando tengo que pasar por el pasillo del tercer piso lo hago corriendo, ignorando esa sensación de frío repentino y el ocasional sonido de tiza contra el pizarrón que aún puedo escuchar a veces, porque en el fondo sé que la maestra Guevara sigue ahí, esperando pacientemente a sus próximos alumnos que, como dice ella, nadie aprobará jamás. Y así termina esta historia, queridos cibernautas. Si les gustó, den un like, suscríbanse si les gusta contenido de este tipo. Nos vemos en la próxima emisión.